Próxima parada, cine. Se sube el colectivo Seba Magallanes. Ideas, voces y miradas en circulación. Un minutito pasó nomás de las 11 de la mañana y seguimos en este recorrido del colectivo hoy jueves 7 de mayo, ya en la última hora de este recorrido, pero como todos los jueves escuchamos ese spot que hasta emociona, hasta pone piel de gallina, porque ya es el momento de hacer una parada para hablar de cine y por eso es que lo tengo aquí a mi lado a Seba Magallanes, a quien le doy la bienvenida como siempre. Seba, ¿cómo estás? Hola Maggi, ¿cómo andás? Me encanta estar acá, qué lindo. Sí, es muy lindo el espacio, es muy lindo encontrarnos cada jueves, es lo que nos gusta, además que la columna sea semanal porque nos encontramos siempre con temas sumamente diversos y algunos a veces, no sé, tratamos de ajustarnos a alguna fecha en particular, otras veces tiene que ver con otras cosas, pero bueno, en el caso de hoy ya pispeando un poquito, trajiste un tema muy interesante. Que no tenés ni idea. Que no tengo ni idea. Me encanta eso. Hoy vamos a hablar de una corriente cinematográfica, hoy vamos a salirnos un poco de los tópicos, de los temas, siempre hacemos cine y algo. Y me pareció interesante hablar de una corriente cinematográfica que funcionó allá entre los años 1971 y 1978, así en esas fechas, adentro de la década del 70. Quizás ahora hay algunos vestigios todavía de eso, ahora vamos a contar un poco qué es. Y estoy hablando del cine Blaxploitation. Bien. El cine Blaxploitation es una corriente que a mí me parece espectacular, me encanta. ¿Por qué? Porque me gusta su estética, porque me gusta cómo nace, por qué nace, me gustan mucho sus películas. Es un tipo de cine que está hecho por y para la comunidad afroamericana. En los años 70 en Estados Unidos. Un tipo de cine que venía a reivindicar un poco a las personas negras que vivían sobre todo en barrios como Queens, como Brooklyn, en sectores de Manhattan. Un poco haciéndole frente a la industria de Hollywood que históricamente a las personas negras medio que primero, hasta que le dieron participación en el cine pasó mucho tiempo y cuando recién le dieron participación en el cine, los papeles que le daban era tipo estigmatizado, el amigo de, un papel chiquito, el sirviente, la mucama. Entonces ellos dijeron, mirá, frente a la crisis que están viviendo los estudios de Hollywood a fines de los años 60, hay una gran comunidad de personas negras que tenemos un montón de cosas para decir. Y de la mano con lo que se llama el cine de explotación o el cine exploitation, que son películas donde agarran una temática y la explotan, justamente como puede ser, por ejemplo, las películas de artes marciales, las películas de Bruce Lee, que, no sé, Bruce Lee hizo un par de películas y después hicieron 1.000 millones de películas de Bruce Lee, inclusive el western también después se puede haber transformado en algo de cine de explotación con el spaghetti western, cuando se hicieron un montón de películas que tienen que ver con lo que en algún momento John Wayne y John Ford como director habían desarrollado en Estados Unidos. Películas inclusive también algunas más eróticas, el cine de la Coca Sarli también se puede etiquetar ya en Argentina, que fue en la década del 70 también sus inicios, como un cine de sexploitation, ¿no? Todo lo que es explotación pero con algo. Y en este caso Blaxploitation justamente hace referencia a negro y explotación. Cine negro, explotación, que no tiene nada que ver con el cine negro de los 50, el film noir, que hace más referencia a personajes detectivescos, antihéroes, una estética muy diferente. En este caso es un cine que está pensado para la comunidad afroamericana y hecha por negros, tanto directores, técnicos, guionistas, era toda una cofradía, sobre todo embanderándose en esto que en la época estaba, que era el Black Power, ¿no? Claro. La lucha de las panteras negras inclusive, toda la resistencia al sistema, toda la resistencia a la autoridad que ellos les llamaban the man, el hombre, ¿no? Que era, viste, que lo hemos visto en películas, viste, no sé, en Escuela de Rock hay una referencia que hace Jack Black que cuando se refiere a la directora le dice the man, ¿no? La autoridad, y viene un poco de ahí, ¿no? La autoridad blanca frente a la comunidad afroamericana. Y en este caso estas películas, además de tener personas negras trabajando, realizándolas y comunicando cosas de sus barrios, de sus vivencias, de su vida,
tiene algo muy particular que es la música. La música funk y la música soul son particulares de este tipo de películas. El cine de Blaxploitation levantó a grandes músicos como por ejemplo Isaac Hayes o inclusive James Brown, que ya era grande pero inclusive lo magnificó mucho más, Curtis Mayfield, ¿no? Tipos que vos los escuchás y decís, este sonido es muy de los 70, y cuando lo ves con la imagen de las películas, con razón cierra todo. Entonces bueno, el día de hoy traje 4 películas que son bandera y que son claves para entender el cine de Blaxploitation, el cine de la década del 70, que estaba hecho por y para negros y gente de pueblos afrodescendientes y afroamericanos. Traje 4 películas que son muy interesantes y te voy a contar un poco de qué van, porque tienen bastante para desarrollar. La primera se llama Shaft. Quizás algunos vieron la versión más nueva de Shaft con Samuel Jackson, inclusive hay una segunda versión de esa versión nueva, que es de ahora, hace unos años, que lo tiene como al hijo del personaje de Samuel Jackson, pero esta es de 1971, está dirigida por Gordon Parks, y es una peli que tiene a un detective muy canchero, negro obviamente, que hace lo que quiere, que se maneja como quiere, que desafía la autoridad de sus jefes, una autoridad de blancos, y que se ve un poco en esta dicotomía de enfrentarse a bandas que tienen que ver con la mafia italiana, que tienen que ver con los sindicatos del crimen de Harlem. Hay que entender que estas películas hacían mucho foco en esto, en la problemática de las drogas, el narcotráfico, en cómo la policía corrupta quería meter sus garras para sacar tajada de lo que estaban enfrentando. Estos personajes así, que inclusive son muy clichés por momentos, como que le daban una vuelta al estereotipo. O sea, nos hacemos cargo de lo que piensan de nosotros, nos hacemos cargo del estereotipo y lo que mostramos y le damos una vuelta para hacerlo totalmente exacerbado y dejar aún así mucho más expuesto lo que pasa en nuestros barrios, ¿no? En Harlem, la droga, los chicos, la policía metida, la mafia. Estas películas vienen también a denunciar un poco eso, en tono y dentro del género que se permitían las películas, hablar un poco de estas de estas cuestiones. Y por un lado, obviamente, también esto de la huella que dejaron, al menos esta película, te voy a tener nombrar un par más. El estudio, la Metro-Goldwyn-Mayer, en ese momento, cuando se ve esta película, estaba enfrentando una crisis muy grande, y esta película medio que recaudó tanto que medio que salvó financieramente a la empresa. Tremendo. Y esto que empezó a mostrar, que el cine de Blaxploitation, que servía, no era solamente películas medio clase B, medio baratas, para un grupo reducido de afroamericanos que estaban en Estados Unidos, no. Había gente que quería ver esto, que quería enfrentarse con eso, que quería escuchar a las personas de las comunidades negras hablando, contando, diciendo y haciendo. Y digo, bueno, ok, vamos a darle bola. Y es un poco donde también empieza a sumarse todo eso. Y además porque empezaron a mostrar los barrios de Estados Unidos, sobre todo los barrios de Nueva York y demás, de una manera muy realista, ¿no? Con tomas muy crudas, viste, muy casi rozando lo documental, ¿no? Veíamos en estas películas, no sé si viste alguna, pero digo, el que ha visto alguna película o algún cachito de una escena o algo, verá que se ven los zumitos saliendo de las alcantarillas, la humedad que ya se puede ver en pantalla, sin sentirla en el cuerpo. O sea, el retrato era ese, era una Nueva York pesada, fuera de esta Nueva York glamorosa que muchas veces se muestra, no, el lado B, ¿no? Sí. Y justamente este tipo de películas viene a mostrar. Shaft es una de las grandes películas que lo tiene a Richard Roundtree, que es el protagonista, haciendo de Shaft, y es una película increíble. Tiene detectives, tiene corrupción, tiene drogas, tiene funk, tiene soul, tiene unos looks increíbles. Es un peliculón excelente de 1971. Un año después llega otra película que genera un poco de debate ya en el movimiento. Es una película que se llama Superfly de 1972. Y es una película que también lo tiene no tiene un detective, lo que tiene es a un personaje muy fuerte, que es un dealer grande de drogas, que se quiere retirar. Pero ¿qué pasa? El tipo es muy grosso, es como,
no voy a comparar, pero para que se entienda, cuando digo grosso, una especie de Pablo Escobar de Nueva York, si se quiere, a ese nivel, que movía mucha droga. Bien. Pero el tipo dice, mira, la verdad me cansé, no quiero... yo se voy a dar mi último golpe, quiere vender un cargamento de unos buenos kilos de cocaína, sí. Pero ¿qué pasa? Él no, un tipo así no se puede despegar tan fácil de ese circuito. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses dando vuelta. Tenés a los consumidores y a la gente que está atrás tuyo también manteniéndose de tu negocio, sobre todo la policía, ¿no? Otra vez la crítica a la policía, otra vez la crítica a lo que pasa en estos barrios. Y esta película, ¿por qué digo que fue controversial? Porque este personaje que termina siendo un delincuente, como está retratado en la película, es un canchero, uno como lo termina queriendo, nace un poco también la figura del antihéroe. Exacto. Esta figura que el espectador termina empatizando, le parece piola, pero él es un delincuente que está contaminando todo un barrio con droga. Bueno, entonces esta película tiene ese impacto negativo también porque la gente dice, che, está todo bien con el Blaxploitation, pero chicos, están romantizando el delito, o sea, no es por acá. Más allá de eso, la película es un clásico, es espectacular. Utiliza esta figura de antihéroe, ¿no? para narrar lo que está contando, y además tiene nuevamente a la música, al igual que la tiene Shaft, y como te conté del movimiento en general, como una manera de narrarte las cosas. Nosotros a través de escenas y a través de ciertas partes, sin diálogos, inclusive vamos a meternos en esa atmósfera solo con esta música, que como te digo, mucho de soul, mucho de funk, algunas notas de jazz también si se quiere. La verdad que es algo muy exquisito, es un tipo de cine que roza por momentos lo bizarro, pero realmente es muy lindo de ver y es muy bueno de disfrutarlo. Sí, me encanta, Seba. La verdad que hasta ahora, bueno, de las dos pelis que nos nombraste, en primer lugar, bueno, Shaft, que fue la primera que nombraste, que imagino como es de 1971, y vos decías que ahí comienza este movimiento, debe ser una de las icónicas, una de las primeras incluso, que empieza a detonar todas estas contraposiciones que vos nombrabas recién, ¿no? La gente que lo criticó, que dijo, che, bueno, esto capaz que no está tan bueno, pero en realidad si lo miramos de lejos, lograron lo que querían lograr, que era instalar estos temas en el cine, ¿no? Exactamente, y sobre todo que logren generar dividendos para las grandes productoras y decir, che, no solamente el cine está hecho por blanco, nosotros también tenemos cosas para contar. Hubo algunas películas anteriores a esta, a las que nacieron en principio del 70, que se podrían decir que son Blaxploitation, pero lo que es cierto es que el movimiento nace dentro de la década del 70. Hay alguna perdida de los 60, inclusive más atrás también, con algunos personajes negros como protagonistas, pero están como medias sueltitas. Bien. El movimiento de Blaxploitation, esta corriente cinematográfica, se sitúa durante la década del 70. Si bien, como te decía, hay algunas películas anteriores que se podría meter dentro de esto, lo que pasa acá adentro es, como se dice, la creme de la creme, ¿no? Acá están las mejores películas. Bien. Y de la mano con Superfly, la peli de 1972, yo conté una película más que traje dos más, y que esta película es insignia porque tiene quizás a una de las primeras heroínas del cine mundial, una mujer negra, con todo lo que eso significa. La película se llama Foxy Brown, es de 1974, la tiene a la genia de Pam Grier, que quizás algunos la han visto en Jackie Brown, de Quentin Tarantino. Hay que decir que el Blaxploitation, esta movida espectacular, es influencia directa a todo el cine de Quentin Tarantino. O sea que si son fanáticos de Quentin Tarantino, sepan que toda su filmografía se desprende de este tipo de películas, ¿no? Bien. Películas con personajes que a veces rozan lo absurdo, con bandas sonoras muy icónicas. El cine de Tarantino se destaca por su música, bueno, en este caso también la música era parte del complemento total. Esta película Foxy Brown de 1974 la tiene a Pam Grier como protagonista, en un rol también súper interesante porque, bueno, se vuelve una especie de mujer fatal en contra del crimen y para tener un objetivo y desmoronar a un grupo delictivo y demás, que utiliza
todos los superpoderes que ella tiene. Es una mujer que es hermosa, pues está viendo algunas fotos, muy linda. Vamos a ver que en la película utiliza todo su ingenio y su sexualidad para lograr los objetivos que tiene. Tiene algunas partes eróticas la película, pero se justifica, no es porque sí. Y es una película que me parece espectacular. Pam Grier tiene otra película también que la recomiendo, que se llama Coffee, que también es parte del movimiento Blaxploitation, y también tiene estos personajes femeninos súper fuertes, empoderados, porque hay que hablar de que las personas negras en ese momento estaban, inclusive al día de hoy, que lamentablemente también, están siempre como un poco desplazadas, ¿no? Sí. Más en ese época, inclusive más atrás también. Pero en estas películas vemos a personajes negros empoderados, que logran ser héroes. Todas las películas estas tienen finales felices. Bien, y que además siendo mujer, también era particularmente, digo, mujer y negra, dos cualidades para ser totalmente... No, y aparte, el personaje de Pam Grier en Foxy Brown y en alguna otra película, le da vida a... y como te digo, influencia directa a Quentin Tarantino. Y si te gusta Kill Bill, el personaje de Beatrix Kiddo es básicamente una representación de Pam Grier, blanca, pero es básicamente eso, esta mujer empoderada, que se enfrenta con todos, que no tiene problemas en utilizar armas, y de ahí un poco se empieza a desprender esto de que las mujeres también pueden protagonizar películas y ser superheroínas y ser ingeniosas y bueno, hasta el momento no estaba desarrollado. Hay que entender eso de que hoy, en el año 2026, uno tiene algunas cosas más naturalizadas, pero estamos hablando ya de por sí la industria de Hollywood y la industria del cine históricamente es una industria muy machista, inclusive se habla de que la primera película con narrativa que cuenta algo, muchos se lo atribuyen a El viaje a la luna de Méliès, de Georges Méliès, y otros se lo atribuyen a una directora mujer, y otros dicen que no, que sí. Siempre ese tironeo de que no, la mujer no. Claro. Siempre, eso es histórico, como pasa en todos lados, y en el cine no se queda atrás, una industria que lamentablemente roza la misoginia muchas veces, el machismo, la violencia, ni que hablar, y estas películas también vienen como a de tirar un poco todo eso. Tenemos películas, somos negros y tenemos una piba que labura recontra bien y hace un personaje increíble. Bueno, Foxy Brown es esta película que la recomiendo muchísimo, creo que está el movie para ver, me parece espectacular. Sí. Y para cerrar, no la armé cronológicamente esta lista porque esta película me parece hermosísima. A ver. Primero porque roza la comedia, roza muchísimo lo bizarro, y creo que es el símbolo perfecto del cine de explotación, en este caso el Blaxploitation. Estoy hablando de Blácula, que es un Drácula negro, básicamente. Claro. Entonces uno podría decir, bueno, pero entonces ya se fueron a la mierda, o sea, que Drácula sí. No tiene... Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué cuenta esta historia? Un tipo va a hablar con el conde Drácula en el 1800, en el 1700, a pedir un poco de ayuda para abolir un poco el tráfico de esclavos negros. Bien. El conde Drácula blanco, totalmente racista, en vez de ayudarlo, lo maldice, lo convierte en vampiro, lo mete en un ataúd, lo cierra. 200 años después, encuentra el ataúd, lo destapan, pero claro, ya es la época actual, estamos en Nueva York. Drácula negro en Nueva York, contra el crimen, a los tiros, con pistolas, con un montón de cosas, pidiendo, no sé, hay una parte muy graciosa que dice, ¿qué vas a tomar? Voy a tomar un Bloody Mary, le dice en un momento. Es espectacular, tiene sentido. Y es una peli increíble porque fusiona algo de la estética gótica, funciona algo del cine de terror, de los monstruos de Universal, de Drácula, porque inclusive vos lo ves vestido como el Drácula de Bela Lugosi. Una película espectacular y que además de generar esto que es casi gracioso, también es una metáfora sobre la esclavitud, ¿no? Sobre el origen de este protagonista que viene a reclamar sus derechos, el poder blanco no lo deja, le termina empeorando, el horror que sufrieron este tipo de comunidades frente al colonialismo. Entonces es una peli que, al igual que la mayoría de las películas que uno piensa que son una boludina, tienen un subtexto, un subtexto súper interesante, y está bueno pensar estas películas como películas cebolla, que significa películas que tienen muchas capas, ¿no? Que uno, si se corre
de esto que vemos a un tipo luqueado como Drácula, medio raro, que podría ser un tío de alguno en una fiesta de disfraces, sí. Sin ir más lejos, porque tampoco hay mucha producción en ese disfraz, o sea, claro. Tiene un poquito las cejas levantadas, un tío borracho en una... Tal cual, en una fiesta de Halloween. Pero tiene mucho parecido a esta película. Si Blácula es la representación de eso. Y también está Blackenstein, que es una especie de Frankenstein negro, que en ese caso no traje la película, pero te cuento de qué va. Es un soldado negro que en Vietnam pierde las extremidades. Viene un doctor y dice, bueno, ok, no te preocupes, yo te voy a solucionar, le pone otras extremidades y se termina convirtiendo en Blackenstein, en un Frankenstein negro. Ahí va. Y esa película es una crítica directo a qué hacían los soldados negros después de que venían de Vietnam, quién les daba asilos, podían reinsertarse de vuelta en la cotidianidad de la vida, o eran totalmente relegados. Bueno, históricamente también las películas nos muestran a los excombatientes de Vietnam como el mismo sistema los rechaza, ¿no? Exacto. Los vemos en películas que están pidiendo en la calle, que nos dan bola, que bueno, también pasa muchas veces acá, pero digo, ahí como que se ve mucho más, y no es la excepción. O sea, si pensamos por ahí en películas muy mainstream, Taxi Driver, que tiene a Travis Bickle, que es el personaje de Robert De Niro, como un excombatiente de Vietnam, también vemos un tipo que está totalmente alienado, en shock, tiene estrés de posguerra, y no puede reinsertarse bien a la sociedad. Bueno, un poco Blackenstein es un poco eso, ¿no? Es representar cómo un soldado negro termina totalmente mutilado y lo termina convirtiendo en el monstruo de Frankenstein. Bueno, 4 películas que hablan de este movimiento, la corriente de Blaxploitation. Sí, a mí el cine Blaxploitation me parece espectacular por todo esto que te dije, por la estética, por la ropa, por lo que dicen, cómo lo dicen, sus películas, las ideas, los personajes, Pam Grier como personaje femenino de cabecera de Blaxploitation, películas como la que te nombré recién, Blácula, o Shaft, o Superfly, películas increíbles que si no lo conocen, descúbranlo, es un viaje realmente de ida. Algunos lo pueden asociar más a lo que es el cine clase B, al cine bajo presupuesto, y si bien uno podría ver y decir, sí, tiene algo de eso, no era tan así, porque también había películas con presupuesto, y además no solo lo que vemos en pantalla, lo que se ve fuera de pantalla es espectacular. Vos ves los pósters de estas películas y son increíbles. Ves lo que se generaba en las calles, es increíble. Y además cuando entendés esto que te conté recién, ¿no? Cómo es que surge y por qué surge este movimiento de un cine hecho por negros y para negros. Tremendo. Bueno, tiene un montón de pestañas para abrir y descubrir porque es un cine realmente espectacular. Me encanta, Seba, lo que nos trajiste hoy, el cine Blaxploitation. Bueno, yo que te he confesado muchas veces que no estoy tan metida en el tema, la verdad que no conocía la característica de la corriente, y me parece fantástico traerlo porque además hemos, como que pasaste por muchos ejes, ¿no? Más allá de lo principal que es esto, ¿no? Poner en el cine a la cultura negra como protagonista de alguna forma, también esto, ¿no? Lo que decías, el cine de bajo presupuesto, la mujer como protagonista, digo, toca muchos ejes que hasta el día de hoy están presentes y que me parece que han logrado bien el objetivo que tuvieron en ese momento, ¿no? Sí, y además no solo que lograron el objetivo, sino que el cine Blaxploitation no murió en los 70, sino que sigue muy vivo con directores, como te digo recién, como Quentin Tarantino, como Spike Lee, como John Singleton. Son tipos que mantienen vivo ese legado. Quentin Tarantino, que es blanco, pero es muy fan del cine de los 70, muy fan del cine de Blaxploitation y del cine de explotación en general, y lo vemos mucho en sus películas, ¿no? Películas donde exacerban ciertos temas, la estética, la música. Bueno, Jackie Brown es casi un homenaje directo a Pam Grier, el personaje que hacía en Foxy Brown, que es la misma actriz, que es un personaje que no es igual, pero bueno, es una mujer empoderada, fuerte, y bueno, toda la peli es realmente interesante, y además es de influencia también para otros directores y otros géneros, ¿no? Este tipo de películas que también dice, bueno, ok, podemos hablar en un tono a veces bizarro, a veces de reírnos un poco de nosotros mismos, pero queriendo decir algo serio y profundo. Tremendo, me encanta, Seba, lo que nos has traído hoy, y impecable, la verdad, esta columna de cine de hoy, del cine Blaxploitation, y en este caso, bueno, obviamente ustedes que están del otro lado, si se han perdido algo, esta columna queda en nuestro canal de YouTube, que es Radio Universidad Unicen, y obviamente pueden chusmear, y de paso también conocer un poco de esta corriente, y tal vez ver las pelis, ¿no? Sí, las repasamos rápidamente y nos vamos, si querés. Dale. Y no te robo más tiempo. Pasamos.
Hoy hablamos de cine de Blaxploitation, hablamos de Shaft de 1971, hablamos de Superfly de 1972, continuamos con Foxy Brown con la gran Pam Grier de 1974 y volvimos un poquito en el tiempo para hablar de Blácula, otra de las grandes películas de Blaxploitation. Nada, 4 películas me parece que son ejemplos perfectos de este movimiento cinematográfico. Hay miles más, hicieron en total como, no sé, más de 150 películas de Blaxploitation, hay para elegir, para tirar para arriba, pero estas son 4 muy interesantes. En otro momento hacemos Blaxploitation parte 2. Claro, y continuamos con otras hablando de otra cosa, porque también hay películas Blaxploitation que se dieron durante esa época y que no se filmaron en Estados Unidos. Algunas inclusive se fueron a Japón, a Corea, y eran negros haciendo kung fu, haciendo karate. Tremendo. Era espectacular, sí. Bien, me encanta. Seba, entonces te agradecemos un montón, como siempre, la columna de hoy. Hoy hablamos de cine Blaxploitation.